Bienvenidos a este podcast La Historia en un clic. Exploraremos un momento clave en la historia de México, la reforma liberal y su papel en la construcción del Estado Nacional, un proceso que cambió para siempre las bases del poder político, económico y social, y cuyo eco aún resuena en el México de hoy. A mediados del siglo XIX, México era un país recién independizado, pero profundamente dividido. La iglesia y el ejército concentraban gran parte del poder y de las riquezas. Para darnos una idea, antes de la reforma se calcula que el 50% de las tierras productivas del país las poseía la iglesia. Eso significaba que la mayoría de los mexicanos, campesinos, artesanos o trabajadores, vivían sin acceso a la propiedad ni a la educación. Los liberales, encabezados por figuras como Benito Juárez, Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada, buscaban cambiar esto de raíz. Su objetivo era construir un Estado moderno donde las leyes civiles estuvieran por encima de los privilegios religiosos o militares. Así fue como nacieron las leyes de reforma entre 1855 y 1861. La Ley Juárez eliminó los fueros eclesiásticos y militares, estableciendo que todos los ciudadanos serían iguales ante la ley. La Ley Lerdo, por otro lado, obligó a vender los bienes de la iglesia y de las corporaciones civiles para promover la propiedad privada y dinamizar la economía. Y la Ley Iglesia reguló los cobros parroquiales, protegiendo a las clases populares de abusos económicos. Si comparamos ese México con el México actual, el cambio es enorme. Antes de la reforma, la educación estaba casi completamente en manos de la iglesia. Hoy, gracias a la educación laica impulsada desde entonces, más del 90% de la población mexicana sabe leer y escribir, y la enseñanza religiosa se separó de la pública. Antes, los registros de nacimiento o matrimonio se hacían en parroquias. Hoy, todo eso es responsabilidad del registro civil, creado precisamente durante la reforma liberal. Pero este proceso no fue pacífico. La implantación de estas leyes provocó una guerra civil, la Guerra de Reforma, entre liberales y conservadores. La nación se dividió profundamente. Y aunque el conflicto devastó al país, el triunfo liberal en 1861 consolidó un nuevo orden político basado en la Constitución de 1857, que sigue siendo una de las bases del sistema jurídico mexicano actual. Gracias a estas reformas, México comenzó a reconocerse como un Estado soberano y civil. Por primera vez, el poder público ya no dependía de la religión, sino de las instituciones. El ciudadano se convirtió en el centro del proyecto nacional. Si antes el país se organizaba en torno a jerarquías coloniales y privilegios, ahora lo hacía en torno a derechos y deberes. Podemos ver sus consecuencias directas incluso en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de libertad de culto, de educación gratuita o de igualdad ante la ley, estamos hablando del legado de la reforma. El México de hoy, con sus escuelas públicas, su Estado laico y su sistema judicial, es una respuesta viva a las transformaciones iniciadas hace más de 160 años. Así que, más que un episodio histórico, la reforma liberal fue el punto de partida para el México moderno. Un proceso que no solo cambió leyes, sino que redefinió la manera en la que los mexicanos se entienden a sí mismos como ciudadanos de un Estado libre, laico y soberano. Gracias por acompañarnos. Esto fue La Historia en un clic. Nos vemos en un